En las oscuras aguas del lago Ness no solo habitan leyendas de criaturas prehistóricas. En su orilla sur, una misteriosa mansión vigila el abismo, conocida por estar rodeada de fenómenos inexplicables. Fue el hogar del ocultista Aleister Crowley y posteriormente adquirida por Jimmy Page, el legendario guitarrista de Led Zeppelin. Esta es la historia de la Casa Boleskine y del hombre que intentó abrir una puerta que nunca pudo cerrar. La historia comienza en el año 1899, cuando un joven Crowley buscaba un lugar aislado para realizar uno de los rituales más peligrosos de la magia ceremonial. Crowley era conocido por ser un infame ocultista y por ser miembro de la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Por aquella época, estaba en la búsqueda de una propiedad con una orientación específica y alejada de la civilización, con la intención de ejecutar uno de los rituales de la Orden, el ritual de Abramelin el Mago. Eligió Boleskine, una antigua residencia construida sobre los restos de una antigua casa parroquial situada junto a un cementerio que, según dicen, ardió con sus fieles adentro. Instalado en la residencia, Crowley empezó los preparativos para la ceremonia. El ritual de Abramelin no es una práctica sencilla. Requiere 6 meses de purificación, aislamiento y oración. El objetivo final es contactar con el Santo Ángel Guardián, quien al finalizar el ritual brindaría al practicante iluminación espiritual y conocimiento absoluto. Pero para lograrlo, el mago debe convocar primero a los 12 reyes y duques del infierno para someterlos y así eliminar sus influencias negativas de la vida del mago. Mientras Crowley realizaba sus invocaciones en el interior de la mansión, fuentes de la época afirmaban que en los alrededores comenzaron a suceder hechos inexplicables. Se dice que un trabajador se volvió loco e intentó matar a su familia, que el carnicero local casi se desangra tras cortarse la mano, y que 2 de los hijos del cuidador contratado por Crowley murieron repentinamente. El ocultista habría reconocido posteriormente que los demonios que había liberado estaban desatados y que no podía controlarlos. Sin embargo, el ritual nunca llegó a completarse. Crowley fue llamado de urgencia a Londres por asuntos internos de la Orden de la Aurora Dorada, dejando el proceso a medias. Según las leyes del ocultismo, convocar a las sombras sin desterrarlas formalmente es una sentencia de caos para el lugar. Tras abandonar el ritual y vender la propiedad en 1913, la Casa Boleskine pasó por distintos propietarios. Pero según cuentan los lugareños, desde aquel trabajo inconcluso, la casa jamás volvió a ser un lugar normal. Con los años, comenzaron a surgir teorías inquietantes. Algunos entusiastas de lo oculto sostienen que el famoso monstruo del lago Ness no sería un animal prehistórico, sino una manifestación física de aquello que Crowley habría liberado, una presencia ligada para siempre a las aguas oscuras del lago Ness. En 1970, la propiedad fue adquirida por Jimmy Page, el legendario guitarrista de Led Zeppelin. La mansión se encontraba en ruinas, pero Page decidió restaurarla debido a su fascinación por la figura de Aleister Crowley y el ocultismo. Imaginó que la residencia tendría una buena atmósfera para crear música. Sin embargo, Page pasó muy poco tiempo en Boleskine. La casa quedó al cuidado de su amigo, Malcolm Dent, quien más tarde afirmaría haber experimentado fenómenos paranormales dentro de la propiedad. En 1992, Jimmy Page vendió la casa a Ronald y Annette McGillivray, quienes continuaron con la restauración durante varios años. Tras la muerte de Ronald, la propiedad volvió a cambiar de manos y fue adquirida por una familia holandesa que la utilizó como casa de vacaciones. Pero la tranquilidad duró poco. En 2015, un devastador incendio arrasó gran parte de la Casa Boleskine, dejando la residencia prácticamente destruida. Y como si el lugar se negara a ser reconstruido, en 2019,
un segundo incendio consumió lo poco que aún quedaba en pie. Hoy, la casa pertenece a la Fundación Boleskine, que trabaja para restaurarla y abrirla al público. Por primera vez en décadas, Boleskine vuelve a tener futuro, pero su pasado sigue ahí. Durante más de un siglo, la casa cambió de dueños, fue abandonada, reconstruida y destruida otra vez, como si la casa rechazara ser habitada. No se trata solo de superstición. En el ocultismo, dejar un ritual inconcluso significa romper un equilibrio. Invocar entidades y no desterrarlas posteriormente es una invitación permanente. Aunque las paredes se levanten otra vez, hay puertas que no se pueden cerrar. Y desde entonces, Boleskine nunca volvió a ser un lugar común.